Hola, vamos a hacer la explicación de lo que es la prueba Z. La prueba Z nosotros ¿cuándo la podemos aplicar? Si nosotros conocemos el parámetro de la población, en este caso la media poblacional, nosotros podemos aplicar la prueba Z. Acuérdense, el semestre pasado veíamos que cuando nosotros tomamos las medidas de una población es un parámetro, pero cuando nosotros tomamos las medidas de una muestra es un estadígrafo. Entonces, si yo conozco la media poblacional, ya puedo aplicar la prueba Z. Otro de los requisitos para poder aplicar la prueba Z es que el tamaño de la muestra sea grande. Ustedes me preguntarán, bueno maestra, ¿cuál es el número para considerar un tamaño de muestra grande? Y yo les digo que si es arriba de 30, ya nosotros podemos considerar la prueba Z o utilizar la prueba Z porque es un tamaño de muestra aceptable. Aparte se le pueden hacer, cuando tengamos la duda, se le pueden hacer pruebas de normalidad, pero para el ejemplo que nosotros vamos a hacer no vamos a tener ese problema porque el tamaño de la muestra que vamos a trabajar es de 144 estudiantes. Cuando nosotros o cuando yo les explique un procedimiento a lo largo del semestre, algún tipo de prueba, les voy a dar los requisitos que se tienen que cumplir para poder utilizar la prueba. Entonces la prueba Z son dos requisitos. El primero, conocer el parámetro de la población, en este caso conocer la media poblacional, y el segundo, que el tamaño de la muestra sea grande para poder utilizar el teorema central del límite. Entonces vamos a leer el caso para hacer todos los procedimientos de la prueba de hipótesis en el pizarrón. Y tenemos nuestro primer ejemplo, nos dice, supongamos que hacemos un estudio, atletas de preparatoria. Deseamos examinar en promedio, y ahí va la pregunta de investigación, ¿son los atletas menos inteligentes que otros estudiantes de preparatoria? Acuérdense que esto es una teoría tentativa, es una suposición, es la pregunta del investigador. Vamos a ver si él tiene razón o no. Él considera que a lo mejor tienen menor coeficiente intelectual porque tienen otras capacidades, cada tipo de persona tiene diferentes capacidades, o él se equivoca al afirmar esta cuestión. Vamos a leer los datos. Dice, para este ejemplo tenemos una sola variable, la variable es coeficiente intelectual. Una muestra de interés, la muestra está conformada por 144 atletas. Vamos a empezar, como ya nos están dando los datos el problema, vamos a empezar a poner los datos en el pizarrón. Y el tamaño de la muestra, nosotros lo representamos con la letra N minúscula. Entonces vamos a poner N es igual a 144. Ya tenemos nuestro primer dato para poder resolver el problema. Después dice, de los cuales se obtuvo una media muestral de 99. Se les aplicó un test para medir el coeficiente intelectual y ellos obtuvieron en promedio muestral 99 puntos. Entonces la media muestral se representa con la X rayita arriba. Después nos dice que la desviación estándar fue de 12 puntos. La desviación estándar nosotros la representamos con la letra S. Por último nos dice, nuestra media de la población, o sea, todos los estudiantes de esa preparatoria obtuvieron un coeficiente intelectual de 100 puntos. Entonces nuestra media poblacional es de 100. La media poblacional nosotros la representamos con la letra griega mi, que es como una M estilizada, y la vamos a poner aquí. Ya tenemos todos los datos, ahora sí podemos hacer todos los pasos de la prueba de hipótesis. Aquí ustedes me dirán, bueno maestra, la media muestral y la media poblacional no es mucho de diferencia. ¿Por qué hacer todo este procedimiento de la prueba de hipótesis? Acuérdense que nosotros trabajamos con muestras, entonces debemos de saber si esto no es un error de muestreo para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. Por eso tenemos que hacer todo nuestro procedimiento. Empezamos con el paso número 1. El paso número 1 es formular las hipótesis. Entonces vamos a marcar, les pido que sean muy estructurados a la hora de hacer cualquier prueba de hipótesis. Vamos a hacer todos los pasos que les indique
para a la hora del examen no se vayan luego a hacer los cálculos, a hacer los resultados, porque eso les va a bajar puntos. Es importante considerar todos los pasos porque eso nos van a dar elementos para la toma de decisión. Entonces el paso número 1, formular hipótesis. La hipótesis nula les mencionaba que es una hipótesis de igualdad y en ese sentido nosotros tenemos que redactar el enunciado de la hipótesis nula. La hipótesis nula ustedes la pueden redactar de diferentes maneras, pero que indiquen que es una igualdad. O sea, pueden utilizar palabras que sean sinónimos. Vamos a suponer, para mí es más fácil compararla con la media poblacional, con el valor de 100. Ahí va un ejemplo de redacción de hipótesis nula. El coeficiente intelectual promedio de los atletas de preparatoria es 100. El coeficiente intelectual promedio de los atletas de preparatoria no difiere de 100. El coeficiente intelectual del promedio de los atletas de preparatoria es igual a 100. Entonces ustedes ven las variantes, significa, o sea, quiero decir lo mismo, es una hipótesis de igualdad. Vamos a redactarla en ese sentido. Vamos primero a poner el símbolo que representa la hipótesis nula, que es H subíndice 0, H0, 2 puntos, el coeficiente intelectual promedio de los atletas de preparatoria es igual a 100. Ya tenemos nuestro enunciado de la hipótesis nula. Ahora vamos a representarla en símbolos estadísticos. También que no se les pase el día del examen, ustedes a lo mejor se clavan mucho o se concentran mucho en formular el enunciado de la hipótesis nula, que se les olvida hacer los símbolos estadísticos. Y aquí lo representamos con H subíndice 0, 2 puntos, la media poblacional es igual a 100. Acuérdense que la hipótesis nula es una hipótesis de igualdad. Ahora vamos a redactar la hipótesis alterna. ¿Cómo vamos a redactar la hipótesis alterna? Ustedes recuerdan que lo veíamos en clases pasadas, que la hipótesis alterna puede tener el símbolo de menor, el símbolo de mayor o el símbolo de diferente. En la redacción de los problemas nos van a dar pistas para nosotros poder redactar si va a ser diferente, si va a ser menor o si va a ser mayor. En este caso, el investigador trata de comprobar que el coeficiente intelectual de los atletas es menor. Entonces, en esos términos, nosotros vamos a redactar la hipótesis alterna. La representamos el enunciado H subíndice A, 2 puntos, el coeficiente intelectual promedio de los atletas de preparatoria es menor de 100. Ya tenemos nuestro enunciado de la hipótesis alterna. Ahora nos faltaría poner los símbolos estadísticos. Y los vamos a representar H subíndice A, 2 puntos, la media poblacional es menor que 100. El simbolito de la hipótesis alterna es muy importante, representa el tipo de prueba que vamos a hacer o el tipo de contraste. Cuando tiene el símbolo de menor o el símbolo de mayor, el tipo de contraste va a ser de una cola. Cuando tiene el símbolo diferente, el tipo de contraste va a ser de 2 colas. Entonces es la importancia de nosotros poder identificar qué tipo de prueba vamos a utilizar. También, si el símbolo de la hipótesis alterna tiene el símbolo de menor, esto significa que va a ser una prueba del lado negativo. Cuando vean menor, va a ser prueba del lado derecho,
negativo. Si tiene el símbolo de mayor, va a ser una prueba del lado positivo izquierdo. Entonces, para que ustedes puedan identificar. Cuando es de 2 colas, no podemos decir si se va a hacer la prueba del lado derecho o izquierdo. Esto nosotros lo sabremos una vez que conozcamos el valor de Z. Si Z es negativa, nosotros hacemos la prueba del lado derecho. Si Z es positiva, nosotros vamos a hacer la prueba del lado izquierdo. Ahorita, por lo pronto, nuestro simbolito de la hipótesis alterna es de menor, por lo tanto va a ser una prueba de cola derecha y va a ser negativa. Es la importancia de que ustedes conozcan estos valores, también aprenderse el valor de Z crítica, porque según si nosotros trabajamos con un nivel de significancia de 0.05, los valores de Z crítica cambian para una cola y para 2 colas. Si trabajamos con 0.01, 0.05, pero esto ahorita lo vamos a ver. Ya terminamos el primer paso, formulamos las hipótesis. Ahora vamos a hacer el paso número 2, que es especificar nuestro nivel de significancia. Vamos a escribirlo aquí en el pizarrón. Vamos a hacer un apartado para no confundirnos. Vamos a hacer el paso número 2. Y nos dice que tenemos que especificar el nivel de significancia. En la redacción de los problemas nos van a decir si vamos a trabajar con un alfa de 0.05 o 0.01. Si no lo menciona el problema por default, nosotros vamos a trabajar con 0.05. Entonces, alfa es igual a 0.05. Lo que voy a escribir a continuación no es parte del punto número 2, pero a mí me gusta ponerlo para que no se me olvide a la hora de tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. Y es el tipo de contraste, lo que les acabo de decir ahorita. Entonces va a ser de una cola, va a ser de cola derecha. Por lo tanto, el valor crítico de Z, ya según ustedes consultan en su tablita, porque estamos trabajando con 0.05, el contraste es de una cola y es de cola derecha, y el valor crítico de Z es igual a 1.65. Y lo anoto aquí para tenerlo presente a la hora de tomar la decisión. Ya terminamos el paso número 2. El paso número 3 nos dice que nosotros tenemos que elegir una elección de una prueba estadística, y pues la que conocemos hasta ahorita es la prueba Z, que es la que vamos a aprender ahorita. Entonces vamos a poner el paso número 3, elección de prueba. Y aquí la respuesta pues es la prueba Z, que es la única que no sabemos hasta el momento. Ahí va, el paso número 3. El paso número 4 es hacer los cálculos. Vamos a pasar al paso número 4. Hacemos los cálculos. Empezamos con el error estándar de la media. La fórmula del error estándar de la media es la siguiente. El error estándar de la media se representa con la letra S, subíndice X, y es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Esta es la fórmula para sacar el error estándar. Sustituyo los valores de la fórmula. La desviación estándar nos dice que es 12, lo ponemos. La raíz de n es 144 atletas. Pasamos acá abajo, Sx es igual. La raíz cuadrada de 144, sacan su calculadora, lo hacen. La raíz cuadrada de 144 es 12. Entonces vamos a dividir 12 entre 12 y nos da 1. Ya tenemos nuestro primer resultado, que es el error estándar de la media. Aquí lo marcamos. Ahora vamos a hacer lo que es la prueba Z. Falta la fórmula de Z. Z es igual
Z es igual a la media muestral menos la media poblacional entre el error estándar de la media, que es lo que acabamos de pasar hace un rato. Entonces sustituimos, Z es igual a 99 porque la media muestral son 99 puntos los que obtuvieron. Aquí está 99, menos la media poblacional. La media poblacional es igual a 100, pasamos el 100, entre el error estándar de la media, que es 1. Hacemos la operación 99 menos 100, nos da menos 1, entre 1 y el resultado es menos 1. Ya tenemos el valor o el resultado de Z. Ya tenemos el paso número 4. El paso número 5 es la toma de decisión. El paso número 5, toma de decisión y conclusión. Entonces, toma de decisión y conclusión. Hay dos maneras para comprobar si aceptamos o rechazamos la hipótesis. La primera es gráfica, se las voy a enseñar. Vamos a dibujar la curvita normal, pero recordando las características que vimos el semestre pasado de la curvada normal. Tiene forma de campana, tiene un solo pico, es asintótica, quiere decir que sus colitas nunca tocan el piso. También se extienden hacia el infinito y es asimétrica respecto a su media. Si ustedes doblan la curva normal, tiene la misma medida, es un espejo, tanto el lado de los positivos como el lado de los negativos. Vamos a dibujar entonces la curva normal. Marcamos. Aquí está. En medio va la media poblacional en este caso. Ahí la ponemos. Del lado izquierdo van 3 errores estándar y del lado derecho va menos 3 errores estándar. Los marcamos también en la curva. Entonces aquí está un error estándar, 2 errores estándar y 3 errores estándar. Esto es hacia la izquierda y es el lado de los positivos. Hacia la derecha marcamos menos 1 error estándar, menos 2 errores estándar y menos 3 errores estándar, y este es el lado de los negativos. ¿Cómo voy a saber yo dónde voy a hacer la prueba o el tipo de prueba para este tipo de problemas, si lo voy a hacer del lado de los positivos o del lado de los negativos? Pues el simbolito de la hipótesis alterna nos dice que es de una cola hacia la derecha, entonces va a ser del lado de los negativos. Pero para corroborar este dato, el resultado de Z nos da negativo. Aquí está, nos sale menos 1. Entonces la prueba se hace del lado de los negativos. Lo primero que tengo que hacer para saber si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, tengo que marcar la zona de rechazo. ¿Y qué me da la pauta para marcar la zona de rechazo? Lo que me da la pauta es el valor de Z crítica. Z crítica nos dice a partir de qué valor yo voy a marcar mi zona de rechazo y mi zona de aceptación de la hipótesis nula. Aquí tenemos que Z crítica es 1.65, pero lo voy a marcar del lado de los negativos porque así no lo requiere el problema. Entonces, si aquí tenemos un error estándar, aquí tenemos 2 errores estándar. 1.65 errores estándar, más o menos lo ubicamos de este lado. Y aquí está 1.65, que es el valor de Z crítica. Y marcamos todo esto hacia las colitas de la curva, y todo lo que caiga aquí va a ser zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces aquí le pongo zona de rechazo, zona de rechazo, y todo lo que está hacia adentro va a ser zona de aceptación. Entonces todo esto que está en la curva, todo va a ser zona de aceptación, o que se acepta la hipótesis nula. Ya marcamos estas zonas. Ahora vamos a marcar el valor de Z. El valor de Z nos cayó menos 1. Vamos a marcar, aquí está menos 1. Es menos un error estándar. Entonces aquí está Z. Aquí está ubicada Z y cae en la zona de
aceptación. Entonces, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Acuérdense que son mutuamente excluyentes. Vamos a poner aquí HO se acepta y la hipótesis alterna se rechaza. Acuérdense que la hipótesis alterna es la que piensa el investigador. Ya hicimos esto para comprobar si se acepta o se rechaza. Ahora lo vamos a hacer mediante la tablita. Ustedes imprimieron una tablita, la tabla de Z, que descargaron de la plataforma Nexus. Yo aquí tengo mi libro de estadística de Riche. Aquí es donde yo saqué esa tablita que les pasé. Aquí tenemos la tabla para que lo ubiquen. Déjenme, se las pongo aquí en la pantalla. Esta es la tabla de Z, donde vienen las curvitas. Lo manejamos el semestre pasado. Aquí en la columna A viene siendo Z, tanto positiva como negativa. Acuérdense que miden lo mismo, o sea, no importa si es negativa o positiva. Vamos a buscarlo en la columna A. Z nos dio 1. Aquí está el valor de 1. Por lo tanto, vamos a buscar 1. Aquí en la tabla lo ubicamos el 1. Y ustedes me preguntarán, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el valor de P, que es la probabilidad. Y nos vamos a fijar en B o en C. En este tipo de problemas siempre nos vamos a fijar en C, porque acuérdense que estamos trabajando con las colitas de la distribución. Entonces, siempre la columna B aquí no la vamos a utilizar para este tipo de problemas. Siempre nos vamos a fijar en C. Y el valor de P, que es la probabilidad, nos da 0.1587. Entonces, ese es el valor de P, que lo vamos a comparar contra alfa, así como los problemas que habíamos visto en el laboratorio. Entonces, P, aquí lo ponemos. P es 0.1587. Que lo vamos a comparar contra alfa. Alfa es 0.05 porque es el valor que estamos trabajando. Aquí lo tenemos en el paso número 2. Ahora vamos a decir cuál es mayor, así también como los problemas. Yo les había mencionado cuando el valor de P es mayor que alfa, nosotros aceptamos la hipótesis nula. Cuando P es mayor que alfa, se acepta la hipótesis nula. Pero cuando el valor de P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis que ponemos a prueba es la hipótesis nula, por eso menciono la hipótesis nula. Aquí el valor de P es 0.1587 y el valor de alfa es 0.05. Entonces es mayor el valor de P. Por lo tanto, se comprueba nuestra toma de decisión que hicimos de manera gráfica. Se acepta la hipótesis nula porque el valor de P es mayor que alfa y rechazamos la hipótesis alterna. Para terminar, vamos a poner la conclusión. La conclusión quedaría de la siguiente manera. Como estamos trabajando con 0.05, aquí nosotros podemos afirmar con un 95% de confianza que el coeficiente intelectual promedio de los atletas de preparatoria no difiere del resto de los estudiantes. El resultado no es significativo. Cuando se acepta la hipótesis nula, el resultado no es significativo. Cuando se acepta la hipótesis alterna, el resultado es significativo.
y terminamos. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como trabajadores sociales al hacer este problema? Vamos a suponer en este mismo ejemplo que no se hubiera aceptado la hipótesis nula, la que se hubiera aceptado fuera la hipótesis alterna y que tuviera razón el investigador que el coeficiente intelectual de los atletas de preparatoria es inferior. A lo mejor no tanto el coeficiente intelectual, vamos a suponer que la tasa de reprobación de ellos es muy alta y que están en peligro de salir de la preparatoria. Ustedes como trabajadores social, por eso se llama toma de decisión, ustedes pueden hacer sus proyectos, sus estrategias de intervención para poder ayudar a esta población vulnerable que a lo mejor está en un peligro de reprobación. Pueden hacer estrategias para poder hacer cursos remediales, a lo mejor darles cursos extra aula, los días que no entrenen, darles a lo mejor técnicas de estudio, que a lo mejor eso les falta a ellos desarrollar. Y de eso se trata, que la estadística sea una herramienta para que ustedes puedan tomar decisiones y hacer intervenciones fundamentadas. Espero que este problema les sirva para poder realizar el resto de los problemas de laboratorio. Muchas gracias por su atención.